Muy buenas tardes, o bueno, ya muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar que el equipo de Equity junto al DFX les trae en esta tarde. Muy, muy buenas tardes a todos ustedes y a todos los asistentes que pues en estos momentos se están reportando, que están ingresando a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que desde mi aspecto personal me parece muy interesante y muy importante que vamos a empezar a tener en cuenta y adicionalmente que nos va a permitir tener una mejor comprensión de los mercados financieros, pero más que todo entender cuál es la relación que vamos a encontrar o en sí el comportamiento entre los diferentes mercados que se conoce como el tema de las correlaciones, que sin duda alguna es un tema muy importante y muy relevante que vamos a estar hablando durante este día. Igualmente, en unos momentos, el account manager del equipo de Equity nos estará acompañando con la finalidad de brindarnos pues toda esta información de la plataforma, pero por supuesto que antes de iniciar al 100%, me gustaría preguntarles a todos ustedes si me logran escuchar sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente pues si me están escuchando sin ningún problema. Entonces, los invito a que a través del chat de preguntas o a través del chat del webinar se comuniquen conmigo, pues para saber si efectivamente todo está funcionando sin ningún problema. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando pues el día de hoy para saber pues el alcance que tenemos con este webinar, que pues a medida que ustedes van ingresando me pueden ir escribiendo que todo perfecto, todo sin problemas, se puede escuchar, se puede ver la presentación también sin ningún problema o sin ningún inconveniente. Y adicionalmente pues también me gustaría saber si ustedes algún momento han escuchado o han empezado a estudiar este tema de la correlación, digamos la correlación entre los activos. Y pues también a mí me gustaría preguntarles a todos ustedes si ya tienen sus cuentas, si ya tienen una cuenta de práctica o una cuenta real con algún broker. Igualmente no se preocupen que debido a que se inscribieron a este webinar del broker Equity, ustedes van a tener acceso a una cuenta de práctica que el broker les va a brindar sin ningún problema. Y la verdad me parece una plataforma, es un broker que tiene un portafolio, la verdad, bastante diversificado, y en ese tema es un aspecto muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de este tema de las correlaciones. Muy bien, saluda a Cristian, que nos está sintonizando desde Ecuador. Muy buenas tardes para ti, Cristian, y pues para todos ustedes, mientras vamos un tiempo, que efectivamente todos puedan coordinar sin ningún problema. Y pues también, de hecho, creo que es importante que hablemos un poco más con respecto al broker Equity, que es el broker que nos trae este tema el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de un broker, nosotros como traders siempre tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos importantes al momento de elegirlo. Primero que todo es el tema de la regulación, que sin duda alguna es un aspecto muy importante que los traders tenemos en cuenta, vamos, sobre todo cuando ya tenemos esa experiencia. Pero para aquellos que están empezando, es importante que empiecen a fijarse en este punto. Cuando nosotros hablamos de el broker de equity, de hecho, sus regulaciones son uno de los puntos más positivos y más favorables que debemos destacar, que tenemos que destacar en estos momentos, debido a que el broker cuenta con la regulación de Inglaterra, es decir, cuenta con una regulación FCA, cuenta con la regulación de Dubái y adicionalmente cuenta con la regulación de Jordania. Pero el punto importante es la regulación de Dubái. De hecho, tener esa regulación para los brokers es bastante difícil, bastante complicado, porque tiene que cumplir muchas condiciones que exige efectivamente toda el área financiera por parte de Dubái, pero por parte de Equity nos cumple con esa regulación. Adicionalmente, el broker cuenta con un fondo, más que un fondo, es como un seguro que nos va a permitir efectivamente tener una garantía de nuestras posiciones y sobre todo de nuestras cuentas de alrededor $1.000.000 por trader, entonces, o por persona que tenga efectivamente sus cuentas o sus recursos o su cuenta con el broker de equity. Y eso me parece como un punto muy importante y muy relevante. Entonces,
es un aspecto que tenemos que empezar a destacar y digamos que tenemos que empezar a resaltar. El segundo tema, sin duda alguna, es el portafolio. Cuando nosotros hablamos de el portafolio de un broker, es un punto muy importante y muy relevante que nos va a permitir pues tener una mejor comprensión y adicionalmente poder llegar a tener un portafolio cada vez más diversificado. Y ya vamos a mirar las herramientas adicionales que nos va a ofrecer el broker, que en este caso Equity, además de todos los beneficios que nos ofrece con el MetaTrader 4, también nos brinda esos aspectos de Trade Hub y nos ofrece también la plataforma de EQ Trader, que es como la web trader por parte del broker. Entonces, en estos momentos, Simón, ¿estás ingresando? Simón, ¿me escucha? ¿O nos escuchas en estos momentos? Sí, correcto. Dale, perfecto. Entonces, nada, Simón es el account manager del equipo de Equity aquí en Latam. Entonces, pues nada, Simón, te voy a dar pues los derechos de presentador para que efectivamente pues continúes y nos brindes más información con respecto al broker de Equity. Bueno, perfecto. Como, bueno, Raúl les contaba, yo soy el account manager de Equity, de pronto con algunos de ustedes he hablado ya. Básicamente, bueno, les quería comentar, Raúl les habrá contado la importancia de la regulación siempre que estén escogiendo un broker. Y más allá de la regulación, digamos que la parte de seguros que les esté ofreciendo el broker adicionalmente a los productos que les dan, ¿no? No solo, digamos que en temas de seguridad de fondos, sino también ayudarlos como crecer como traders, como ofrecerles este tipo de cosas. No sé si, Raúl, les hablaste más o menos del funcionamiento de los brokers, market makers, STP, No, etcétera. no he tocado ese tema. Ok, listo, 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 perfecto. Bueno, lo que les quería decir es que hay básicamente dos tipos de brokers grandes, que son los STP y los market makers. El market maker es siempre la contraparte de ustedes, es decir, que hay un conflicto de interés y los brokers STP mandan todas las órdenes directamente al mercado. ¿Qué pasa con esto? Que en ningún momento hay un conflicto de interés entre el broker y el cliente. Es decir, el broker en ese caso solo ganaría, digamos que el spread en lugar de ganar lo que el cliente pierda. Adicionalmente, nosotros ofrecemos algunos productos como coyunturales para que tengan en cuenta. Eh, no sé si han visto, pero las acciones de Clorox, acciones de Zoom, son acciones que se han visto muy beneficiadas por el tema de la pandemia y nosotros las agregamos a nuestra plataforma recientemente para que las personas puedan operarlas y puedan beneficiarse de las acciones que van al alza. Asimismo, agregamos varias aerolíneas ahorita que están en precios, pues a mí me parece que están en precios muy económicos, entonces los pueden utilizar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero MetaTrader, por la última actualización de Mac, no permite instalación, no permite ser utilizado en plataforma Mac. Entonces, en ese caso, pues Raúl les comentaba, tenemos el WebTrader, es una plataforma muy similar a MetaTrader, solo que un poco más amigable. También pueden operar todas las acciones que nosotros que tenemos ahí, divisas, commodities, etcétera. Lo pueden utilizar por medio de nuestro WebTrader, que es el que están viendo acá. Les quería decir, estos son algunos consejos, se los digo por la volatilidad que hay ahorita en el mercado, temas de petróleo, el oro, ahorita con la vacuna, no sé si han visto, pero la empresa que hizo la vacuna o que está avanzando en la vacuna del COVID-19 se llama Moderna. Nosotros ofrecemos esa acción, tuvo un gap alcista enorme de más de $10, la pueden operar. Tenemos varias farmacéuticas que están trabajando en eso y que pueden operar esas acciones en nuestra plataforma. Entonces, aprovechen las oportunidades que los brokers les están ofreciendo y complementenlo un poco con estos temas educativos que les van a servir, pues estoy seguro que van a sacar provecho de esto. La advertencia que les quería hacer es sobre la volatilidad. Siempre vean el producto que están operando y entiéndanlo un poco, investiguen. Yo sé que a veces uno ve la oportunidad o uno ve volatilidad y le dan, pero me gustaría que siempre vieran cuánto es el lotaje ideal, porque todos los lotajes cambian de acuerdo al instrumento. Si ustedes compran en MetaTrader, ponen 100 cuando están comprando una acción en volumen, eso equivale a una acción. Pero si ponen 100 en petróleo, eso equivale a 1000 barriles de petróleo. Entonces, la diferencia es abismal y el margen de sus cuentas puede verse un poco afectado. Bueno, más allá de los productos, les quería comentar que nosotros, pues como broker, tenemos algunos métodos de depósito de retiro en cash en cada país que para facilitar las transacciones.
En Colombia pueden depositar en en lugares como Baloto o Efecti, en México pueden depositar en lugares como Oxxo, en Brasil pueden utilizar lugares como boleto bancario, es decir, que pueden ustedes depositar y retirar en las esquinas de sus casas, básicamente. Transferencias bancarias, Neteller, Skrill, y adicionalmente tenemos nuestra propia tarjeta para pagos en Internet. Básicamente ustedes tienen esa tarjeta, el cupo que tengan en su cuenta de trading. Las solicitan, se las enviamos a su casa y pueden hacer cualquier tipo de pago con esa tarjeta que es gratuita. Bueno, listo, eso sería más o menos lo que quería contarles de Equity. Yo les voy a, pues, voy a estar llamando y explicando un poco sobre el broker, y voy a estar acá para responder las preguntas que surjan respecto al broker, métodos de depósito, retiro, plataformas, etcétera. Pueden escribir ahí, yo voy a intentar resolver todas sus dudas y más adelante me contactaré con ustedes. Bueno, Vale, entonces me quedaré acá disfrutando el webinar de Raúl. vale, gracias Simón. Y pues nada, igualmente cualquier persona que tenga alguna pregunta con respecto a este, bueno, a todo el tema del broker, Simón pues nos va a estar, va a estar pendiente de todas sus preguntas. Igualmente también este webinar va a estar grabado por si ustedes necesitan saber algo más o quieren volver a ver el tema. Va a estar disponible por parte de la biblioteca de GoToStage, que es de GoToWebinar por parte del broker. Y pues digamos que también algo para agregar, Simón, es, digamos, ustedes ahorita tienen algún depósito mínimo o para el tema de la aperturación de las cuentas reales. Nosotros, pues lo mínimo que pueden depositar son $30 por medio de tarjeta de crédito, débito, etcétera. Pero pues yo les recomiendo que sea un poco más porque gestionar el riesgo con $30 es muy difícil. Si pueden depositar $100, $200, no solo, es decir, no solo van a poder gestionar sus cuentas, es decir, que no truenen, no se quemen, sino que también van a poder acceder a algunos beneficios adicionales que nosotros ofrecemos eh, por medio del distrito, como son algunas aplicaciones, robots de trading, etcétera. Dependiendo del depósito, pueden acceder a esos beneficios para la región de Latinoamérica. Ah, listo, perfecto. No, pues nada, muchas gracias, Simón. Igualmente, pues Simón va a estar pendiente de todas las dudas que tengan de aquí en adelante. Les va a estar respondiendo internamente, así que no se preocupen. Y pues ya con lo que nos acaba de dar Simón, pues vamos a dar inicio con respecto a el webinar del día de hoy. Nos vamos a estar hablando con respecto al tema de las correlaciones en los activos, que como lo estaba mencionando Simón, actualmente los mercados están presentando una volatilidad bastante marcada y pues esto se debe a todo este tema del COVID-19, a todo lo que está ocurriendo con respecto a la coyuntura internacional de la pandemia y pues de la reacción que están presentando los mercados financieros y nosotros como traders tenemos que empezar tanto a sacar beneficios en esos elementos o con respecto a esos aspectos, pero también tenemos que empezar a analizar la relación que vamos a poder encontrar entre diferentes mercados. De hecho, lo que estaba diciendo Simón ahorita me pareció un punto bastante interesante y es el tema de la acción de Moderna. De hecho, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy con respecto a este activo o a este título? Moderna es una empresa farmacéutica que efectivamente se encarga de la investigación y el desarrollo de medicamentos de los Estados Unidos. Es una empresa que tiene mucho peso, digamos que en esta área de salud en todo, digamos que en toda la región estadounidense, adicionalmente también tiene participación en el sistema internacional. Es decir, es una empresa pesada. Y claro, esta empresa recibió muchos fondos y adicionalmente pues está invirtiendo mucho en investigación para empezar a desarrollar efectivamente esta cura, pero ¿qué fue lo que pasó? El día de hoy, una página que se llama Stars Web, bueno, la verdad les quedo viendo el nombre de la página, publicó que los resultados de la primera prueba de estrés no fueron óptimos porque no mostraron los nutrientes necesarios para que bueno, la vacuna que están desarrollando logre luchar o que él venza al coronavirus. Claro, esos débiles resultados lo que generaron fue un momento de un sinsabor en los mercados financieros porque Donald Trump y adicionalmente Steven Mnuchin, secretario de Tesoro de los Estados Unidos y muchos altos funcionarios de los Estados Unidos están apostando muy rápidamente al desarrollo de una vacuna que pudiera efectivamente derrotar el COVID-19. Entonces, claro, esto fue una debilidad que mostró una farmacéutica estadounidense, lo que generó una contracción, demostrando que efectivamente la economía en Estados Unidos no tenía o no estaba presentando buenas señales para una recuperación.
Claro, porque si la empresa estadounidense no crea la vacuna que muestre resultados, pues significa que ellos están atrasados. Adicionalmente, si lo miramos con respecto a la competencia que tienen con el Reino Unido, con Francia y con China en el desarrollo de la vacuna, Estados Unidos se está quedando atrás. Entonces, eso lo que generó fue que la acción por parte de Moderna presentara una fuerte contracción durante la jornada del día. Como podemos ver, pues se había presentado un gap bastante alcista alrededor desde el 18 de mayo, pero durante las cotizaciones de la jornada del día, lo que pudimos ver fue una fuerte contracción. De hecho, si lo miramos en términos diarios, pues bueno, ya presentó un retroceso, es decir, trató de recuperar algo de la caída que se presentó por la mala información que estaban presentando las cotizaciones en ese momento. Y esto lo que generó fue un efecto negativo tanto por parte de la acción, que lo que podemos ver fue se presentó una contracción significativa, así como se presentó una debilidad en el dólar estadounidense, se presentó un retroceso por parte de los índices bursátiles a pesar de que presentaron un crecimiento, no fue el mejor crecimiento y adicionalmente que son señales que muestran debilidad en la economía estadounidense. Entonces es por eso que la correlación o entender la relación que pueden existir entre diferentes activos es un tema muy importante, muy relevante que el día de hoy vamos a empezar a desarrollar, sobre todo entender cómo vamos a empezar a entender la correlación en el trading. Entonces, este tema, la verdad me parece o considero que es uno de los más importantes porque, primero que todo, aquí es donde nosotros vamos a ver un complemento entre el análisis de mercado. ¿Por qué se debe esto? Porque las correlaciones normalmente pueden entrar tanto en el aspecto técnico como el aspecto fundamental. Cuando estamos hablando del análisis técnico, tenemos que tener en cuenta que es el estudio o el estudio que se basa en la información de los precios, los cuales se materializan en los gráficos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de correlación, nosotros podemos llegar a medir la correlación a través de un aspecto matemático con respecto, bueno, numérico, que se entiende como el coeficiente de correlación, el cual podemos sacarlo ya sea a través del análisis cuantitativo, es decir, a través de indicadores técnicos propios que nos muestren cuál es la relación que se va a presentar entre el activo A con respecto al activo B y adicionalmente también vamos a poder encontrar ciertos aspectos chartistas, pero sobre todo cuando hablamos con respecto a la psicología de los precios. Entonces, ese es como el punto importante que la correlación va a estar metido en este elemento y adicionalmente también vamos a poder encontrar aspectos fundamentales que van a estar metidos dentro de la correlación. Es decir, que en el análisis fundamental, el cual es el estudio de los precios, pero no a través de la formación de estos, o bueno, el estudio de los activos no a través de la formación de los precios al 100%, sino del comportamiento de aspectos económicos, macroeconómicos, políticos, financieros, coyunturales. Es decir, aquí ya vamos a tener teoría financiera y teoría macroeconómica que nos van a brindar la información con respecto a los activos. Es decir, aquí a través de la correlación lo que vamos a empezar a mirar es una correlación positiva, negativa o incluso una correlación nula, teniendo en cuenta factores económicos pertenecientes al país. Lo que acabamos de explicar con respecto a la vacuna, todo eso fue una correlación positiva que se movía con respecto al laboratorio, uno de los laboratorios más importantes de Estados Unidos, cómo llegó a impactar la moneda estadounidense, cómo eso impactó a los índices, eso cómo impactó a los rendimientos de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, con sobre todo los títulos de los 10 años, que es la variable que se mide entre la economía de los Estados Unidos con respecto a las demás. Es decir, toda esa estructura presentó un cambio, o más que todo, pues, una reestructuración en el tema de relación entre cada uno de los activos y eso lo que generó fue efectivamente esa caída que estábamos viendo anteriormente. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy significativo que vamos a empezar a entender con respecto al tema de la correlación. Pero entonces muchos de ustedes se deben estar preguntando en estos momentos, ¿qué es una correlación? En sí, correlación, si lo miramos desde la definición más básica, lo vamos a entender con respecto a cuál es la relación que existe entre A con respecto a B. Si lo miramos en los mercados financieros, es cuál es la relación que existe entre el activo, entre la economía, entre la empresa A con respecto a B, la cual podemos llegar a entenderla de diferentes maneras, pero la mejor manera o la manera más profesional de hacerlo va a ser a través de la medición del coeficiente de correlación, el cual nos va a indicar cuál es la fuerza y la dirección de la correlación entre dos variables a través de una medida matemática.
Yo sé que esto puede llegar a ser muy complejo, pero no se preocupen que aquí lo que nosotros vamos a llegar a entender es cómo estos dos activos, ya sea índices o ya sean materias primas, ya sean incluso activos en específicos o empresas en específicos, diferentes tipos de mercado, así sea el mercado de renta fija con respecto al mercado de renta variable, con respecto a las divisas, con respecto a algunos commodities, nos van a funcionar para entender si estos tipos de mercados se van a mover bajo la misma dirección, es decir, una correlación positiva bajo una correlación inversa o incluso en una correlación nula. Entonces nosotros como traders lo que tenemos que hacer primero que todo, luego de haber hecho nuestro análisis técnico y nuestro análisis fundamental es analizar si la posición que nosotros estamos tomando en estos momentos está presentando ciertos niveles de correlación con otros activos para saber si yo quiero tomar más posiciones en el día, cómo se van a relacionar entre estas y adicionalmente pues llegar a entender cómo otros aspectos del mercado pueden llegar a impactar a este tipo de activo o a nuestra posición en sí. Por eso es muy importante que nosotros siempre entendamos la correlación y tratar de medirla a través de la relación que puede existir entre A con respecto a B. Y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a entender un poco más los tipos de correlación. Porque ya sabemos que hay tres tipos de correlación, ya sabemos qué es una correlación, pero las relaciones pueden ser de manera positiva, de manera negativa o de manera neutral. Positiva, que normalmente cuando lo estemos mirando en MetaTrader, ya sea a través de un indicador o ya sea a través del coeficiente de correlación, van a ser aquellos números que van a estar en positivo, los cuales nos van a indicar que todos los movimientos que se van a presentar en A van a ser iguales o similares a los que se van a presentar en B. Es decir, que si A está presentando fortalecimientos de 10 pips, lo que nos va a indicar es que B va a presentar más o menos esos movimientos de 10 pips. Es decir, que puede llegar a presentar 10, puede llegar a presentar 8, puede llegar a presentar 6, pero en sí la correlación positiva lo que nos está diciendo es que si A va a ir al alza, B va a ir al alza. Esa es la primera relación que nosotros vamos a poder encontrar en el tema, o bueno, con respecto al tema de correlación. Ya la correlación negativa lo que nos va a indicar es que los movimientos que se van a presentar en A van a ser totalmente diferentes o una dirección opuesta a los movimientos que se van a presentar en B. Es decir, que si A presenta fortalecimientos o apreciaciones, B va a presentar devaluaciones en sus movimientos. Si lo miramos con respecto a términos de pips, si A presenta crecimientos de 10 pips, B va a presentar decrecimientos alrededor de 10 pips, es decir, que pueden llegar a ser 10 pips, pueden llegar a ser 8 pips, 6 pips, 4 pips, pero lo importante es entender primero que la dirección va a ser completamente opuesta y que ya sea el crecimiento o el decrecimiento van a ser en un tamaño similar o proporcional. Es decir, que nunca va a existir un movimiento o una correlación más allá de lo positivo, es decir, que si está en una correlación de 1, que es una correlación totalmente, o sea, es una correlación totalmente existente, ya sea negativo o positivo, no va a presentarse un exceso o un crecimiento superior a lo que está presentando en un activo. Entonces, ese es como el punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Siempre vamos a mirar que el movimiento va a ser similar, pero que va a estar o similar o del mismo tamaño, pero nunca va a llegar a ser superior. Digamos que cuando se llega a presentar superior ya se tiene que volver a realizar otros cálculos, otro tipo de análisis para determinar si realmente se está respetando esa paridad de correlación. Entonces eso es como un punto también que vamos a empezar a tener en cuenta. Y luego tenemos la correlación nula, que es una correlación, es un tipo de correlación, la verdad no es tan común, pero lo que nos está diciendo es que los movimientos que van a hacer en A van a ser totalmente indiferentes a los movimientos que se van a presentar en B. Es decir, que si A va a presentar crecimientos de 10 pips, volviendo con nuestro ejemplo, B puede presentar movimientos de 10 pips, puede presentar movimientos de 30 pips, ya sea a favor o en contra. En sí, los movimientos de B no van a tener que ver nada o no van a estar influenciados a los movimientos que se van a presentar en A. ¿Por qué digo que es una correlación extraña, casi inexistente? O sea, que normalmente encontrar una correlación nula es muy raro, y es porque normalmente siempre va a existir una variable que vaya a empujar a los activos, así sea un mínimo, pero siempre va a existir una razón por la cual si A está creciendo,
B va a crecer o va a decrecer. Vamos a colocar un ejemplo. Si o al momento que se declaró el COVID-19 como una pandemia mundial, claro, las farmacéuticas o también estamos hablando de empresas como 3M, que es la empresa que efectivamente se dedica a la fabricación de, bueno, 3DM, que perdón con ustedes, que se dedica a la fabricación de diferentes instrumentos de industria y empresariales, así como esos famosos tapabocas con certificación de calidad N95, que fueron los que inicialmente presentaron un fortalecimiento, así como tenemos a P&G, sobre todo por sus productos desinfectantes, como tuvimos también a la empresa Clorox, así como tuvimos también Kimberly con el tema de los antibacteriales. Entonces, claro, estas empresas presentaron un crecimiento significativo porque la gente estaba demandando más los productos que producían. Pero claro, si lo miramos con respecto al otro escenario, ¿cuáles eran las empresas que más estaban llevándose las consecuencias? Adidas, que Apple, es decir, todas las empresas de consumo, de manufactura, estaban presentando contracciones porque, claro, la gente iba a dejar de salir a comprar, entonces eso era un aspecto también bastante negativo y sobre todo si lo miramos en empresas que más, digamos, que tengan esa necesidad, podemos tener incluso a Disney. Disney tuvo que cerrar muchos parques, en muchos de sus parques y eso generó pues unas pérdidas significativas, lo que generó una caída de las cotizaciones por parte de la empresa durante el mes de marzo, sobre todo durante el mes de abril. Entonces, claro, como podemos ver, o sea, independientemente de la noticia, siempre va a haber un efecto que puede llegar a tocar una que otra o que otro activo, pero siempre va a existir por lo menos algo de relación. Cuando nosotros hablamos de una correlación nula, es una correlación de cero, o sea, que realmente no existe ni siquiera un momento inverso o un momento positivo, sino que es totalmente indiferente. La verdad tendrían que ser dos activos completamente discriminatorios, pero pues la verdad encontrar ese punto puede llegar a ser un poco difícil, pero siempre nos vamos a centrar entre la correlación positiva o negativa, pero también es importante ver la nula porque tal vez matemáticamente sí vamos a poder encontrar efectivamente este tipo de correlación. Y es cuando tal vez los mercados no vayan a encontrar momentos de liquidez, cuando efectivamente no haya sentimiento o incentivo para tomar posición o cuando haya un momento de riesgo que mantenga una austeridad en el mercado tan fuerte, tal vez vamos a encontrar ese tipo de correlación nula. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante que vamos a empezar a tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, ya habíamos hablado con respecto a este tema del coeficiente bueno, de la correlación, tres tipos de correlación. Pero matemáticamente es más sencillo medir el coeficiente, bueno, la correlación a través del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación en sí lo que nos está tratando de sacar es cómo se está comportando la varianza entre el activo A con respecto al activo B. Entonces siempre es tratar de sacar este cálculo matemático porque esto lo que nos va a permitir es tener una medición más exacta. Aquí lo estamos viendo de una manera bastante sencilla, en el cual siempre el rango se va a determinar entre 1 a 0 o entre el 100% al 0%. Claro, a medida en que este va escalonando, nosotros vamos a poder encontrar la existencia de correlación, ya sea una correlación positiva o una correlación negativa, pero este va a ser el punto importante y relevante para nosotros los traders, y es entender cómo vamos a empezar a interpretar ese coeficiente de correlación. La primera manera, o bueno, las primeras maneras que nosotros vamos a interpretar la tabla va a ser entre el rango entre 1 a 7, que lo que podemos ver es que entre 1 a 7 ya tenemos correlación desde una manera fuerte a extremadamente fuerte. Luego vamos a mirar la correlación entre el nivel de 7 a 5, es decir, que es como la segunda parte de esta tabla que ya compone estos dos primeros dos valores en donde puede llegar a existir moderadamente la correlación hasta un nivel muy bajo y ya de 0.4 a 0.1 vamos a encontrar correlaciones muy bajas al punto en que sea nula o inexistente. Aquí es donde nosotros también vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estemos mirando el dato de la correlación, ya sabemos que lo vamos a poder encontrar en más y menos. ¿Qué implica esto? Que ya sean más o menos el coeficiente de correlación nos puede llegar a indicar, no sé, 0.85. ¿Qué va a implicar esto? Que si está el negativo, lo que estamos haciendo o nos dirigimos a nuestra tabla, sabemos que la correlación está entre fuerte a muy fuerte, es decir, que hay una correlación inversamente proporcional o una correlación negativa entre los activos, es decir, que si nosotros llegamos a encontrar este dato, lo que vamos a decir es que A va a presentar una correlación muy fuerte de una manera negativa con respecto a B.
Es decir, que si A crece un 100%, B puede llegar a decrecer un 85% o menos de eso. Pero ahí es donde nosotros ya vamos a empezar a entender este tema de las correlaciones mirándolo desde un aspecto mucho más matemático. Pero entonces ustedes dirán, listo, muy chévere todo este tema del coeficiente de correlación, pero nosotros, ¿dónde vamos a encontrar el coeficiente de correlación de aquí en adelante? Pues ustedes tienen, la verdad, una gran ventaja, todos los traders tenemos esta gran ventaja y es, vamos a colocar aquí un gráfico que este me gusta más, es la herramienta de MetaTrader. MetaTrader, aunque ustedes no lo crean, tiene de todo. Y más que todo, es que podamos a poder realizar muchas mediciones de diferentes maneras. Obviamente, normal o cuando nosotros estamos empezando queremos implicar o agregar este tipo de análisis a nuestro análisis de mercado en general, nosotros nos tenemos que apoyar a través de las herramientas que nos va a ofrecer la opción de mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que en este punto, cuando nosotros veamos, bueno, aquí estamos viendo la exposición, tengo operaciones abiertas. Wow, o sea, si no me la... Bueno, sí, tengo algunas operaciones abiertas y lo que vamos a mirar en estos momentos es la parte de mercado. Mercado es como si nosotros habláramos del MetaTrader 4 bueno, de MetaTrader 4 de MT4. Ay, qué pena. Estamos hablando del App Store o del Play Store de MetaTrader 4. Es como el lugar donde nosotros vamos a encontrar todas las aplicaciones que nos ofrece MetaTrader. Por supuesto, van a haber algunas de cobro, van a haber algunas gratuitas que son desarrolladas por diferentes empresas. Pero no se preocupen que así como nosotros en nuestros celulares encontramos muchas aplicaciones gratuitas, aquí también las vamos a encontrar. Simplemente lo que les recomiendo es que escribamos el nombre de la herramienta en inglés. Entonces, digamos, en este tema quiero mirar de correlación. Entonces colocamos correlation y aquí ya nos va a salir pues efectivamente diferentes aspectos. Que si lo colocamos en español, tal vez los vaya a encontrar, tal vez no los vaya a encontrar de la mejor manera. Normalmente todas estas empresas siempre las desarrollan sus herramientas en inglés, entonces siempre que tratemos de escribir la palabra en inglés, ya sea no solamente correlación, aquí ustedes van a poder encontrar puntos pivot, van a poder encontrar Heikin Ashi, van a poder encontrar herramientas para poder medir volatilidad, riesgo, mejor dicho, ustedes aquí van a poder encontrar todo. Y en la parte de populares, ustedes se van a ir a las gratuitas, donde dice gratis, y les va a aparecer todas las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes van a empezar a instalar, sobre todo para empezar a ver? Van a instalar el Currency Correlation, van a instalar el PZ Correlation y adicionalmente van a instalar, bueno, se me está olvidando en estos momentos el nombre, pero no se preocupen, porque igualmente ustedes ingresan, la descargan y la dejan instalar. Digamos, en este caso, yo la había desinstalado para volverla a instalar y lo que vamos a dejar o lo que vamos a permitir es que se instale la herramienta. Cuando se instale, estas les van a quedar como, ya sea Expert Advisor o asesores expertos, o las van a poder encontrar en la parte o en la ventanilla de las herramientas. De hecho, aquí los indicadores, normalmente en Market, las van a poder encontrar. La primera herramienta que van a empezar a utilizar para empezar a medir el coeficiente de correlación va a ser el Correlation Statistics Pro. Esta herramienta, la verdad, me parece muy buena y muy interesante. Adicionalmente, ustedes siempre van a comparar o van a poder colocar el activo sin ningún problema. Entonces, en este caso, estamos viendo euro-dólar. Entonces, bueno, tengo un gráfico de euro-dólar. Bueno, igualmente, vamos a darle a aceptar. Y en estos momentos, pues me va a aparecer el 100% porque estoy mirando la misma variable con la misma variable. Pero simplemente vamos a cambiarlo con respecto al dólar, con respecto al dólar canadiense y ahí ya nos está indicando dos aspectos bastante importantes. Primero nos está indicando los números y adicionalmente nos está indicando pues la ubicación en el tema de correlación. Entonces vamos a mirar, bueno, no lo miremos con respecto al USD CAD, miremoslo con respecto al australiano neozelandés. Claro, aquí ya la variable, digamos, nos está cambiando, pero ¿qué es lo que nos está indicando? O qué nos está diciendo el indicador. Primero tenemos un espacio entre 80 y menos 80. Obviamente, aquí ya lo que estamos mirando es si efectivamente tenemos una alta correlación tanto positiva o negativa. Es decir, mirar esa tabla de rangos que la teníamos entre 1 y 0, pero aquí lo tenemos entre 100 y 0. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la línea de la correlación del australiano neozelandés con respecto al euro dólar está ubicándose en menos 83. Aquí tenemos el indicador, nos está dando la variable, pero adicionalmente la línea la tenemos en menos 83. Simplemente nos paramos en el cursor y ahí nos está diciendo que un menos 82%. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que el euro dólar frente al
bueno, el australiano neozelandés frente al euro dólar está presentando una correlación de menos 82%. Entonces ahí es donde nosotros volvemos a nuestra tabla del coeficiente de correlación y miramos que el 82%, es decir, entre 8 a 9, es decir, que es una correlación negativa muy fuerte entre ambos activos. Es decir, que si volvemos a nuestro MT4, vemos y queremos tomar una posición en contra, es decir, o bueno, queremos colocar una posición en largo frente al australiano neozelandés, muy probablemente si yo llego a colocar una posición largo en el euro dólar, se van a enfrentar entre ellas y no estoy diversificando el portafolio. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, entonces significa que si llego a colocar una posición al alza en el australiano dólar, muy probablemente si este crece, el otro va a decrecer. Entonces significa que tengo que colocar una posición en corto en el euro dólar. Esta es la manera como los traders efectivamente empezamos a diversificar nuestras posiciones. Que si funciona solamente en el mercado Forex, no, funciona en cualquier otro tipo de activo. Simplemente ustedes, digamos, tienen que hacer la tarea de empezar a trabajar con la herramienta. Entonces, en vez de euro dólar, pueden colocar el activo que les está ofreciendo el broker. Eso sí, tengan mucho cuidado digitando el tick o el nombre del activo. Simplemente le van a dar a aceptar y les va a mostrar toda la información. De hecho, miremoslo con respecto a Fox. Vamos a ver si nos saca la medición con respecto a Fox, a la acción de Fox. ¿Qué es lo que podemos ver? Que nos está indicando que es una correlación positiva, nos paramos encima de la línea para saber, nos está diciendo que es una correlación positiva al 45%. Es decir, que si yo tomo una posición en largo en el euro dólar, muy probablemente la acción de Fox vaya a presentar un crecimiento del 45% o más o menos cercano, pero eso es una correlación pues obviamente que debemos tener en cuenta primero, 45%, que nos está indicando el 45%, que es una correlación significativa, casi baja. Entonces significa que pues, los movimientos que se vayan a presentar en A, es decir, en Fox, pueden llegar a presentar unos pequeños impulsos en el euro dólar, pero entonces ahí es claro, ahí es cuando nosotros lo empezamos a poner un poco más, digamos que en ese sentido, como, listo, ahí vamos entendiendo cómo se están moviendo los mercados matemáticamente hablando, porque esto es coeficiente de correlación, esto es una medición más matemática. Aquí, es decir, nos estamos centrando más en el análisis cuantitativo, análisis técnico y no tanto por parte del análisis fundamental que si pueden instalar que si podemos utilizar otras herramientas. Claro que podemos utilizar las otras herramientas. De hecho, por aquí, coeficiente, bueno, solamente tenía instalado aquí el coeficiente de correlación. No sé dónde está el PZ Correlation. Bueno, seguro debe estar volando por ahí. Aquí está, no, PZ Point. Pero bueno, no se preocupen que por ahí debe estar el indicador y ustedes simplemente pueden instalar las herramientas que quieran, las van a ejecutar y les van a brindar toda la información. De hecho, aquí, digamos, esto es como un valor agregado adicional. Yo hace poco instalé en los personalizados, que de hecho aquí van a poder encontrar pues efectivamente todos esos indicadores que ustedes han instalado y instalé esta herramienta que me pareció la verdad muy importante o digamos que bastante interesante, que es el de los puntos pivots, pero con respecto, o digamos que tiene en cuenta sobre todo, le da mucho más peso a un aspecto, bueno, al tema de volatilidad. Bueno, igualmente la verdad es que es una herramienta bastante pesada, entonces se demora un poco en cargar, pero la herramienta, pues al momento en que cargue, igualmente lo vamos a dejar cargando, nos va a brindar, la verdad, bastante información. Entonces, un punto importante, un punto relevante, ¿qué es lo que les quiero mostrar al final con esto? Que con MetaTrader 4 ustedes pueden hacer muchas cosas, ustedes lo que tienen es mucho espacio, lo que la verdad nos faltaría ahí es imaginación y cómo nosotros le vamos a sacar beneficio a la herramienta. Ahora bien, ya entendimos el coeficiente de correlación, ya sabemos qué son las correlaciones, cuáles son los tipos de correlaciones. Ahora vamos a mirar es la correlación que existen entre los diferentes tipos de mercados. Y aquí normalmente vamos a empezar a analizar el mercado Forex con los mercados de commodities, que esta es la primera manera en la cual vamos a empezar a entender y analizar este tema del coeficiente de correlación. Y esto pues lo vamos a hacer sobre todo con respecto a los siguientes pares. Tenemos las siguientes monedas. El australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés y el franco suizo. ¿Por qué? Porque estas divisas tienen una relación o una dependencia económica, una actividad económica con respecto al oro y adicionalmente con respecto al dólar estadounidense. Bueno, al petróleo, qué pena con ustedes. Y
claro, aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a decir, vamos a poder empezar a medir los diferentes tipos de mercado con respecto a los commodities o incluso los commodities van a trabajar como indicadores para darnos momentos de entrada al momento en que queremos operar con este tipo de divisas. Y esto, claro, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es evitar la volatilidad que se pueden presentar en los commodities que nosotros no queremos llevarnos como traders, pero sí queremos llevarnos pues efectivamente esos movimientos porque los podemos interpretar bien y ahí es cuando vamos a utilizar estas divisas en específico. ¿Y por qué las vamos a empezar a utilizar? Porque de hecho tienen una fuerte relación entre cada una de ellas. Vamos a mirar la primera relación que va a ser el dólar australiano con respecto al oro. ¿Qué es lo que pasa con el dólar australiano? Mucha gente entiende, digamos que efectivamente Australia es un país que se dedica a la minería de oro, pero lo que muchos no saben es que es el número uno sacando este metal precioso. Es decir, es el mayor país que actualmente tiene las mayores reservas de minería de oro y adicionalmente es el país que más comercia oro en todo el sistema internacional. Claro, ¿eso qué implica? Que cuando el oro esté presentando fortalecimientos, como lo podemos ver en esos momentos que está oscilando entre los $1.750 por onza, el dólar australiano va a ganar más terreno frente al dólar estadounidense, omitiendo la relación oro-dólar, que es una relación completamente negativa, incluso inexistente desde aspectos fundamentales, pero más que todo es que el oro siempre va a llevar a favor o de manera lineal las apreciaciones que haya presentar o los crecimientos que haya presentar el dólar australiano. De hecho, si lo podemos ver en este gráfico, ¿qué es lo que podemos analizar? Que a partir del 16 de marzo el australiano dólar estaba presentando fortalecimientos y de hecho si nos llegamos a ubicar casi en la misma línea del tiempo también podemos ver que el oro estaba presentando los mismos fortalecimientos. De hecho, el gráfico, si lo miramos con respecto a las ondas de Elliott, podemos ver que efectivamente son ondas alcistas, mientras que efectivamente también el oro los está marcando, es decir, que ya tenemos efectivamente incluso la formación de 5 ondas, ya a punto de formarse tal vez las ondas correctivas, pero lo que quiero ver o lo que quiero que entiendan es que efectivamente son movimientos completamente simétricos, o sea, movimiento a la alza, movimiento a la alza, y eso no tiene que ver con respecto a la debilidad del dólar estadounidense, sino que refleja el fortalecimiento del oro, porque si fuera por aspectos de riesgo, entonces, claro, eso que implicaría que nadie ni siquiera tomaría muchas posiciones en el dólar australiano, de hecho lo tomarían en el oro, en el dólar estadounidense. Pero ¿qué lo que ocurre aquí? Que el dólar australiano se está moviendo, se está apreciando, es gracias a las fortalezas del oro. ¿Pero por qué se debe eso? Porque Australia es un país que depende de los precios internacionales del oro. Si los precios internacionales del oro crecen, a Australia o Australia también va a crecer y esta es la manera como nosotros vamos a empezar a mirar o a entender este tipo de relación. Ya el segundo va a ser el dólar canadiense o el USD CAD, es decir, el dólar con respecto al dólar canadiense con respecto al petróleo. Digamos aquí lo que estamos viendo pues es el crudo con referencia a Brent, pero bueno, de hecho creo que analizarlo con respecto a Brent no me gustaría mucho, me gustaría más analizarlo con respecto a WTI. Entonces lo que vamos a hacer es que volvemos a nuestro MetaTrader 4 y pues efectivamente aquí yo ya las tenía listas. Lo que vamos a mirar es que aquí en vez del crudo en petróleo Brent, vamos a verlo con respecto al WTI. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, coloquemos una temporalidad similar, una temporalidad de 1 hora, y de hecho aquí ya estamos viendo algo muy importante y muy interesante. Es que el dólar canadiense se ha venido devaluando mientras que el petróleo con WTI pues ha presentado fortalecimientos durante desde la semana pasada, jueves y viernes desde la semana pasada hasta el día de hoy. Claro, ¿qué es lo que implica esto? Canadá es el quinto país que más bombea petróleo a nivel mundial. Entonces, esto nosotros diríamos que, pues por este aspecto, el dólar canadiense tiene una fuerte dependencia, una correlación con respecto al petróleo. Sí, eso es muy cierto. Pero de hecho, lo que muchos no saben es que el dólar, bueno, Canadá no es el 5, bueno, no es el número uno bombeándolo, pero sí es el mejor a nivel mundial transportándolo. Es decir, Canadá es el mejor país que presta los servicios logísticos y tiene los mejores canales interoceánicos
de transporte de crudo que no solamente conecta a regiones europeas, sino que también conecta a regiones asiáticas. Porque si lo miramos geográficamente, Canadá también está de punta a punta y esto también lo que le permite es tener una expansión en estos canales interoceánicos y adicionalmente que es el mejor país que le presta logística o el transporte del crudo en todo el sistema internacional. Es decir, que muchos países contratan a Canadá o contratan a las empresas canadienses para que les ayuden con el tema logístico del transporte del petróleo en todo el comercio internacional. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que Canadá depende de los precios internacionales del petróleo. Si el petróleo está caro, significa que a mí me van a pagar más. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros vamos a decir, si los precios están presentando fortalecimientos, pero el petróleo es un activo que presenta mucha volatilidad y adicionalmente lo que nos explicaba Simón, cuando nosotros abrimos un contrato de petróleo, es decir, un lote, estamos adquiriendo 1000 barriles de petróleo. Entonces, claro, es una correlación completamente fuerte, pero entonces digo, quiero entrarme en ese movimiento, pero no quiero entrar con el petróleo. ¿Cuál es un par que podemos tomar posición? Es que podemos tomar una posición en corto o en venta del dólar con respecto al dólar canadiense. Y ahí lo que estamos haciendo es mantener ese comportamiento lineal por parte de la correlación entre los dos activos y adicionalmente que yo estoy tomando beneficio, estoy tomando posiciones en un activo que no está tan volátil como el oro, pero como entiendo los movimientos que se van a presentar en el oro, puedo entender de una manera más fácil los movimientos que se van a presentar en el dólar con respecto al dólar canadiense, que este par tiene el apodo como Luni. Entonces, esto la verdad me parece algo muy fundamental y más que todo es muy importante para los traders porque aquí es donde nosotros, claro, vamos a empezar a colocar diferentes posiciones, no manteniendo esos niveles de riesgo. De hecho, ahí lo que estamos haciendo es gestionar el riesgo, disminuimos el impacto que se puedan llegar a presentar en los portafolios y simplemente es a través del estudio, ya sea del coeficiente de correlación o del estudio fundamental de los diferentes tipos de mercados. Entonces, esto la verdad en lo personal me parece una manera muy sencilla y muy genial de diversificar nuestros portafolios y tener mejores posiciones. Adicionalmente, como nosotros estamos correlacionando y estamos diversificando de una mejor manera, cuando se haya presentado un impacto negativo, las pérdidas no van a ser similares, sino que van a ser de un menor impacto y adicionalmente, si hay una caída en el precio del petróleo y tengo una posición en largo, en el USD CAD, la caída, o pues obviamente la caída de los precios del petróleo no me van a impactar tanto porque estoy en una posición en otro activo que está correlacionado, pero no del mismo tamaño que los movimientos que se vayan a presentar en el petróleo. Entonces, claro, esta es la mejor manera en la cual nosotros vamos a llegarlo a entender y adicionalmente, si vemos solamente el gráfico, ¿qué es lo que podemos llegar a entender? Que efectivamente las cotizaciones tienen un movimiento inverso, es decir, entre el petróleo WTI con respecto al USD CAD. Es decir, que mientras el par se debilita, el dólar, el petróleo se fortalece. Caso contrario, cuando el par se fortalece, es cuando efectivamente el petróleo se puede llegar tal vez a debilitar. Pero es que esa es la idea, que efectivamente si se llega a fortalecer el par, significa o pueden llegar a ser por otras variables y no tanto por la debilidad por parte de los precios del petróleo o cuando se presenta ya una caída en los precios del petróleo, que es lo que quiero tratar de encontrar en estos momentos a través del gráfico, pero creo que no. Ok, perfecto, listo. A través del gráfico, ¿qué es lo que podemos llegar a ver? Que busquemos una caída. Ok, aquí tenemos esta caída, estamos hablando que alrededor del 7 de mayo y efectivamente, bueno, tenemos una caída. Bueno, aquí no me dejó actualizar bien los precios, bueno, que bueno, listo, lo tenemos aquí alrededor del 7 de mayo y efectivamente 4 de mayo. Bueno, aquí tenemos efectivamente ese mismo movimiento que pena con ustedes y volvemos otra vez atrás y aquí tenemos efectivamente este momento, claro, me parece muy crucial en los mercados financieros, que mientras el USD CAD se fortalecía alrededor del 5 de mayo, lo que podemos ver es que los precios del petróleo presentaban caídas. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que como el petróleo se estaba debilitando, mi moneda, que depende tanto de los precios del petróleo, también se debilitaban, dándole espacio al dólar estadounidense de ganar mucho más terreno. Entonces, esa es la mejor manera que nosotros vamos a empezar a entender las relaciones y adicionalmente que vamos a poder mitigar el impacto en nuestras posiciones. Otro punto importante con respecto al tema de las correlaciones es la correlación que vamos a poder encontrar entre los índices bursátiles. Sobre todo que cuando nosotros hablamos de la correlación en los futuros de los índices bursátiles, siempre nos vamos a referir con respecto a la misma región económica. ¿Por qué se debe esto? Porque normalmente si se llega a presentar una caída en esa región,
los demás índices o los índices que pertenecen a esa región van a presentar un movimiento dominó, o es decir, o un movimiento simétrico, o bueno, armónico con respecto a esa caída en general. Si lo miramos desde este punto, lo vamos a entender de una mejor manera si analizamos el DAX alemán con el FTSE 100, con el IBEX 35, que efectivamente estamos hablando de Alemania, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de España, luego podemos meter al FRA 40, que es el índice de Francia de las 40 empresas con mayor capitalización bursátil, y lo que vamos a ver es que efectivamente cuando una cae, todas caen. De hecho, miremoslo aquí rápidamente, miremoslo a través de MetaTrader 4, nuevamente coloquemos todo en mosaico, ok, tengo que expandir efectivamente todas, ya, listo, perfecto, colocamos en mosaico y vamos a mirar rápidamente. Tenemos aquí DAX alemán, listo. Tenemos aquí las 100 empresas del Reino Unido. Entonces actualicemos y en esta de acá vamos a colocar, vamos a mirar si podemos encontrar rápido, FRA 40 y en la última vamos a colocar el España o el IBEX 35. Entonces, claro, vamos a dejarlo todo en temporalidad de una hora, perfecto, no, diario no, una hora, y en FRA 40 también vamos a dejarlo con respecto a una hora, colocamos mosaico, ok, porque no me está cogiendo, efectivamente, bueno, aquí nos estaba presentando un error bueno, un error aquí en MetaTrader, pero bueno, no es un error, la verdad, tonto, pero ¿qué es lo que podemos llegar a analizar? Actualizamos, que efectivamente eso es un comportamiento armónico. Vemos que por parte del DAX alemán presenta esos fortalecimientos, por parte del Reino Unido también se presentan esos fortalecimientos en el índice de las 100 empresas con mayor capitalización bursátil, por parte de FRA o de Francia 40 también se presenta ese fortalecimiento, y si lo miramos aquí incómodamente por parte de España, bueno, aquí sí no tenemos también ese mismo comportamiento, pero si lo miramos desde el punto de vista de los tres índices, bueno, vamos a colocar mosaico, podemos ver que esta es la correlación que vamos a encontrar entre los índices bursátiles. Por supuesto, los índices dentro del país también van a presentar un movimiento de correlación bastante similar, pero normalmente siempre vamos a mirar por parte de la región. Si lo miramos por parte de Asia, tenemos que tener en cuenta el AUS 200, que es el de Australia, el Hang Seng 50, el Nikkei 225, que es el de Japón, y ahí es cuando nosotros vamos a poder entender efectivamente que esa mayor correlación o esa correlación que se va a presentar entre esos índices regionales van a ser o se van a presentar de un movimiento armónico, y adicionalmente cuando ocurre un aspecto macroeconómico, la correlación va a ser más fuerte entre estos índices, y sobre todo que el crecimiento de correlación se va a presentar sobre todo en esos overlaps que se van a presentar en la jornada del día. Lo que, para recordarles a todos ustedes, siempre se van a presentar dos overlaps, entre la sesión asiática y la sesión europea, y entre la sesión europea y la sesión americana. Esos dos overlaps lo que nos van a determinar, el primero, el impulso de los índices de ese día, y el segundo, lo que nos va a definir es efectivamente la tendencia, dado que ahí es cuando se van a presentar esos impulsos de correlación. Entonces nosotros, como traders, siempre tenemos que estar pendiente de esos aspectos o de esos elementos. Ya para finalizar, bueno, ya casi para finalizar el tema de correlación, vamos a mirar pues una de las últimas correlaciones que son muy importantes, y es la correlación que se van a presentar entre el dólar estadounidense y los títulos de los rendimientos, sobre todo los bonos de los rendimientos de los Estados Unidos. ¿Por qué vamos a empezar a mirar esto? Porque estos dos activos tienen una alta correlación. Es decir, que cuando se presentan fortalecimientos en los yields o las tasas de retorno, rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar americano se va a fortalecer. ¿Y esto por qué se debe? Porque el dólar estadounidense siempre va a ser el reflejo de la economía, independientemente. Cualquier divisa va a ser el reflejo de cómo se está comportando su economía local, es decir, la economía nacional. No estamos aquí hablando de aspectos internacionales, sino nacionales. Entonces, ¿eso qué implica? Que si mi economía está bien, significa que yo estoy bien, digamos, por parte del dólar estadounidense. Y cuando hablamos de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos o los rendimientos, las yields, lo que nos están diciendo, lo que nos están informando es cómo se está comportando la salud de la economía de los Estados Unidos.
Entonces, claro, cuando los yields aumentan o las tasas de rendimiento aumentan, el dólar americano se va a fortalecer de una manera mucho más fuerte. Y aquí es donde ustedes, los traders, cuando no encuentren la razón de por qué el dólar estadounidense o el greenback está ganando terreno, siempre tienen que dirigirse a la curva de los rendimientos de los títulos del tesoro o a los rendimientos de los bonos de 10 años. Sobre todo, siempre el referente va a ser el de 10 años. Entonces, claro, si ustedes ven que esos rendimientos de 10 años subieron un 50, un 70%, un 1, o bueno, 70, un 0.5, un 0.7%, un 1.5%, ahí es cuando ustedes van a decir, como los rendimientos se están fortaleciendo, el mercado de renta fija de deuda se está fortaleciendo, el dólar estadounidense se está o está presentando o llevándose esos movimientos a favor. Y ahí es cuando ustedes van a poder justificar efectivamente por qué el dólar estadounidense se está debilitando, fortaleciendo, y es por el comportamiento de los rendimientos de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, eso también es un punto muy chévere y muy interesante porque ustedes van a poder tomar posición en el dólar estadounidense analizando los rendimientos de la curva del Tesoro de los Estados Unidos. Y la verdad, en lo personal, me parece que eso es un tema bastante importante y bastante relevante que pues aquí es donde nosotros vamos a poder entender efectivamente esos tipos de mercados. Y pues a nosotros como traders, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Tomar o llevarnos esos beneficios. Y eso es un punto muy importante y muy relevante. Y ya para finalizar, les quiero dejar la tabla de correlaciones. Esta tabla de correlaciones, ¿qué es lo que nos van a indicar? Cómo se van a mover los activos o los diferentes tipos de mercados o los diferentes activos al momento en que nosotros estemos analizando un crecimiento o un decrecimiento por parte de algún commodity y cómo eso va a poder impactar en las cotizaciones de diferentes de otros mercados, como digamos en este caso del mercado Forex. ¿Qué es lo que los invito de aquí en adelante? Que empecemos a diversificar nuestro portafolio, es decir, en palabras un poco más coloquiales, no coloquemos todos los huevos en la misma canasta. Siempre coloquemos la mitad en una canasta y la mitad en otra, porque si nos llegamos a caer, pues la idea es que se rompa una canasta de huevos y no que se rompa, o bueno, que se rompa la mitad de los huevos y no que se rompan todos los huevos. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Ya lo habíamos visto durante este webinar. Ya sabemos que cuando el oro esté fortaleciéndose, una posición que nosotros vamos a tomar va a ser el dólar australiano frente al dólar. ¿Por qué? Porque efectivamente Australia tiene una fuerte dependencia. Y adicionalmente, si nosotros no queremos entrar a la volatilidad del oro, vamos a poder entrar a la volatilidad del australiano dólar porque va a ser mucho más bajo que el oro y adicionalmente se va a mover bajo la misma dirección. Pero entonces ustedes dirán, listo, tomo una posición en australiano, pero quiero tomar otra posición en Forex o en otra divisa. Pueden llegar a tomar una posición en el neozelandés con respecto al dólar. Nueva Zelanda no extrae oro, pero el principal socio comercial de Nueva Zelanda es Australia, por una variable geográfica, porque todo esto es Australia y aquí abajo tenemos a Nueva Zelanda. Es decir, que mi primer socio directo y mi único socio comercial que tengo es Australia. Entonces implica que si a mi socio le va bien, es decir, que si el australiano se fortalece, a mí me va a ir bien. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar? Que si el oro se está fortaleciendo en primera instancia y no quiero llevarme esa volatilidad, puedo llegar a tomar una posición en nuestro australiano que se va a mover bajo la misma dirección, pero no el mismo tamaño, pero sí se va a mover de un tamaño significativo o por lo menos alto. Y adicionalmente que si quiero no tomar una posición con un movimiento tan alto, sino con un movimiento medio, pero en esa misma dirección, podemos llegar a tomar la posición en el neozelandés. Y esta es la mejor manera en que nosotros vamos a diversificar nuestro portafolio y adicionalmente que vamos a tener una mejor gestión en el mundo, en el sistema de trading o en nuestros planes de trading. Y pues por supuesto que nosotros estamos diversificando, estamos cumpliendo esos elementos de un portafolio eficiente. Porque ¿qué es lo que nos dice un portafolio eficiente? Tengamos una estrategia, mantengamos un nivel de riesgo, un R considerable y por supuesto que se adapta a nuestro sistema y adicionalmente que diversifiquemos nuestro portafolio, que sea un portafolio eficiente, que sea un portafolio que logre soportar un escenario optimista, un escenario neutral y un escenario negativo o pesimista. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado a todos ustedes, pues este tema la verdad bastante interesante y bastante relevante que nos va a permitir tener una mejor experiencia en los mercados financieros de aquí en adelante. Igualmente les dejo la información del Account Manager Tania León, de la Senior Account Manager, que les va a poder brindar toda la información con respecto ya sea a todas las herramientas que ofrece el broker Equity, así como sus cuentas, así como toda la información que ustedes quieran requerir o necesitar
pues simplemente les dejo pues su correo electrónico a tania.león@equityconsultants.com. Igualmente Simón se va a estar comunicando con ustedes. El correo de Simón es simon.barragan@equityconsultants.com. Entonces, para que no se enreden. Igualmente también les dejo sus números de contacto para que se comuniquen con ellos. Si quieren hablar ya directamente con ellos, lo van a poder realizar sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Igualmente también el broker en sus redes sociales. Los invito a que lo sigan en Facebook y en Instagram. Van a estar publicando pues todo, están publicando todos los días contenido, la verdad, bastante interesante del mundo de los mercados de capitales. Y también para financiar, pues les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que estamos trabajando de la mano con todo el equipo de Equity, que por supuesto nos está invitando a todos estos webinars para brindarles todos esos temas educativos. Les dejo la información de, bueno, las redes sociales del Distrito Financiero. Igualmente, si quieren enviar un correo, me lo pueden enviar a r.ramirez@dfx.com, y para las personas que tengan perfil en TradingView, me pueden seguir a r-ramirez-dfx. Entonces, pues no siendo más, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Espero que les haya gustado este webinar. Por favor, déjenme sus comentarios, que toda esa retroalimentación nos sirva a todos para seguir pues trabajando de aquí en adelante. Les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos vemos en el webinar que vamos a realizar el día de mañana. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades.